Bienvenidos a la actividad número 15 de esta nueva versión del Festival Puerto de Ideas de Valparaíso, Cuando el populismo se toma el espacio público. Es el título de la conferencia en la que el destacado politólogo español Fernando Vallespín, experto en análisis político contemporáneo, reflexionará sobre el fenómeno del populismo en las últimas décadas y los cambios que ha generado en la reconstrucción del espacio público. Los invitamos a descargar la aplicación de Puerto de Ideas para mantenerse informados acerca de la programación, invitados y locaciones. Además, para quienes estén interesados al término de la actividad, el autor estará firmando libros en el stand de ventas de la librería Catálogo. Solicitamos, por favor, apagar sus celulares. Muchas gracias y que disfruten. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes de nada quisiera agradecerle su presencia. Sé que esta es la peor hora, es la hora, los que damos clase en la universidad la llamamos la hora maldita, que es la hora justo después del almuerzo. Tiene una parte buena y yo recuerdo que mi maestro, que era miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, cuya edad media debían ser 72, 73 años, cada vez que tenía que hacer una intervención decía: es muy fácil, solo tengo que prepararme bien los 10 primeros minutos y después todo el mundo ya se ha quedado dormido, con lo cual puedes decir lo que quieras. Yo sé que este no es el caso, la edad media debe ser de, pues no sé, de 25 años aproximadamente, así que seguramente todos estarán bien atentos. He preparado un muy pequeño PowerPoint para que puedan seguir lo que voy a decir. Les advierto que es un PowerPoint muy malo. Los que nos dedicamos a la teoría política no solemos utilizar PowerPoints en nuestras presentaciones, porque como suelen ser más bien filosóficas, pues lo que deseamos es que se preste atención a lo que decimos y no que la gente se distraiga o que esté leyendo lo que estamos diciendo, ¿no? Que hay mucha gente que hace PowerPoints donde uno los lee y los escucha a la vez. Yo creo que tiene poco sentido. Bueno, voy a decirles cómo quiero abordar el tema. El tema es doble. El tema, por un lado, tiene que ver con el populismo y, por otro lado, tiene que ver con la reconstrucción del espacio público. Podemos empezar a poner el... ¿Qué? Perdón. Sí, ahora, que podemos poner la primera filmina. Bueno, entonces, y la tesis que quiero sostener aquí es que, bueno, son muchas las razones que explican la aparición de los populismos, sobre todo la aparición de los populismos en países donde no estaba previsto, como Escandinavia, Reino Unido, Francia, Estados Unidos. En América Latina hay una tradición populista muy anterior y que tiene otras connotaciones bastante diferentes. Y entonces, bueno, entre las razones, yo creo que una muy importante es que la reconstrucción del espacio público derivada de la aparición de eso que podemos llamar la democracia digital es tremendamente funcional para satisfacer algunas de las características fundamentales del populismo, porque el populismo no es una ideología política. El populismo es una lógica de acción política, entendiendo por tal, es una forma de movilizar a la gente, de dotarles de identidad a partir de buscar antagonismos entre unos grupos y otros, los de abajo, los de arriba, nosotros, ellos, pueblo y élites. Y por tanto el populismo, yo creo, es una estrategia de comunicación. Y mi tesis aquí va a ser que esa estrategia de comunicación se ve tremendamente beneficiada por estas transformaciones que se han producido en el espacio público. El espacio público, no hace falta decirlo, es aquello que nos permite tomar conciencia de cuáles son nuestros problemas públicos, de lo que debemos pensar sobre la política, sobre lo que nos es común. Eso que empezó a través de los salones donde la burguesía podía comentar sobre las actividades del momento, que después se proyectó sobre la nueva prensa. Si la prensa no hubiera habido espacio
espacio público propiamente dicho, y sin ese espacio público, un experto en este tema, que es el filósofo alemán Jürgen Habermas, lo ha analizado muy bien, sin ese espacio público no hay democracia. Por tanto, hay una correlación directa entre un espacio público de debate, de deliberación, de conocimiento de qué es lo que ocurre en la esfera de la política, es imprescindible para que puedan existir sistemas democráticos. Entonces, aquí el populismo yo creo que está introduciendo una sacudida a través fundamentalmente de las redes sociales, pero no solamente de las redes sociales, sino de todas y cada una de las características en las que se está convirtiendo el espacio público. Aquí tienen algunos de los rasgos de populismo. Lo que me interesa subrayar fundamentalmente aquí es, aunque no está especificado, es que el populismo se caracteriza por dos rasgos más. El primero tiene que ver con una profunda emocionalización de la política, y el segundo es la simplificación de lo político. O sea, el convertir lo que son cuestiones muy complejas, convertirlas en cuestiones aparentemente simples, sencillamente porque es una bandera de enganche muy sencilla el funcionar a través de slogans, a través de frases hechas, a través de una crítica muy superficial, identitaria, insisto, muy emocionalizada, y yo creo que eso es lo que se ve favorecido por este nuevo espacio público. Bueno, yo creo que se ha producido un paso desde una democracia que estaba tutelada por lo que se dio en llamar la democracia mediática, también se ha llamado democracia de audiencia, donde la vida política democrática se escenificaba fundamentalmente en los medios de comunicación, donde los ciudadanos tenían más o menos una característica, y es que es la audiencia que contempla cómo operan los agentes políticos en la televisión y en la prensa, fundamentalmente, por supuesto, también en la radio. Bueno, eso es lo que las nuevas tecnologías de la comunicación están cambiando. De la democracia mediática estamos pasando a una democracia digital. Atención, lo que hay detrás de este cambio es un avance tecnológico. Es decir, es el abandono del mundo analógico y el paso al mundo digital, y todo avance tecnológico produce sacudidas inmensas en la organización de lo social. Yo recuerdo que esa persona que he citado al comienzo, el profesor Murillo, que fue mi maestro, cuando yo era estudiante me impresionó mucho una frase que dijo nada más comenzar uno de sus primeros temas, que se titulaba La sociedad industrial, y comenzó diciendo lo siguiente, decía, César tardaba en recorrer el espacio que dista entre Roma y París exactamente el mismo tiempo que tardaría casi 2000 años después Napoleón Bonaparte. Es decir, pueden pasar 1900 años y no producirse saltos cualitativos en la forma de vida de una determinada sociedad. Y de repente, en 2 generaciones, esto con la revolución industrial, esto cambia espectacularmente. Ponía otro ejemplo, Felipe II, el rey más poderoso en la segunda mitad del siglo XVII del entonces mundo conocido, tardó 36 días en enterarse de que había ganado la batalla de Lepanto. Y Lepanto está en Grecia, que tampoco está tan lejos de España. Además, imagino que seguirían la vía marítima. Ahora todos nosotros podemos saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en cualquier lugar del globo, incluso podemos saber las fotos, podemos contemplar las fotos que está tomando el Mars Explorer en Marte. Es decir, que esto tiene que cambiar necesariamente la estructura de las relaciones sociales y, por supuesto, tiene un impacto decisivo en la forma en la que se organiza nuestra forma de comunicar la política. Por tanto, esa manida frase de Marx de que la base material condiciona nuestra forma de ver el mundo es absolutamente cierta. Hay un fenómeno, una transformación
sin la cual no podemos acceder o no podemos explicar cosas que están ocurriendo, igual que no podemos explicar el éxito de Lutero sin la imprenta, por ejemplo. Esa imprenta es base material, que es lo que permite que un monje anónimo en una periferia europea, como podía ser Wittenberg, pues al final pudiera ser leído en poquísimo espacio de tiempo por toda Europa central y pusiera en marcha toda una revolución religiosa que acabó con la unidad de la cristiandad. Bueno, ¿qué es lo más relevante de esta transformación? Yo creo que el primer punto es el de la expansión de las redes sociales. Las redes sociales han tenido un impacto decisivo digamos, en el monopolio que prácticamente tenían los medios de comunicación tradicionales respecto de la definición de lo que es la realidad. No hay más realidad que aquella que aparece en los medios, solía decirse en esa época con toda la razón del mundo. Todo lo que sabemos sobre el mundo lo sabemos a través de los medios de comunicación. Por tanto, lo que no está en los medios no existe. Por eso los políticos necesitan salir en los medios de comunicación, porque si no, no existen. También es malo que aparezcan demasiado, porque entonces se queman o queman su imagen y eso también tiene sus consecuencias. Bueno, vale, perfecto. Muy bien. Sí me oye mejor, ¿no? Bueno, la primera demostración de que los grandes medios de prestigio habían perdido este rol de gatekeeping, ¿no?, de filtro, la vimos en las últimas elecciones a la presidencia de Estados Unidos, cuando Donald Trump fue elegido presidente, y lo vimos porque fallaron los dos mecanismos tradicionales de mediación que permitían excluir a locos como Donald Trump. Primero falló el sistema de primarias estadounidense, que, como ustedes saben, pues normalmente filtra a los candidatos, pero falló sobre todo la prensa de prestigio, que estuvo desde el principio en contra de Donald Trump, que le sacaron todo lo que podían sacarle, y sin embargo no consiguieron, primero, que no fuera el candidato del Partido Republicano, y después no consiguieron que fuera elegido. Antes esto hubiera sido absolutamente inimaginable. Así que ya no hay gatekeeping, ya no hay filtros, o por lo menos los medios de comunicación tradicionales son incapaces de ejercer ese magnífico poder que tenían tradicionalmente para decidir qué es importante, cuáles son los temas sobre los que vamos a informar y, sobre todo, cómo vamos a presentar esos temas, ¿no? Cómo los vamos a hacer conocidos por el gran público y qué es lo que se debe opinar sobre cada uno de esos temas. Ahora mismo la apertura de temas es completa y, sobre todo, lo que es completo es el ruido. Y sobre el tema del ruido que hay en el espacio público volveremos después. Pero hay otro tema que explica quizá esto, que es lo que ha cambiado y está transformando no solamente el mundo de la política, porque, como he dicho antes, las transformaciones tecnológicas afectan a toda la sociedad. Pues lo que ha cambiado son... Voy a hablar solamente de 3 puntos. El primero tiene que ver con la pérdida de autoritas de toda posición de poder. Yo me di cuenta de esto un día que estaba dando clase y claro, como la mayoría de mis alumnos tienen un computador donde pueden mirar, ¿no?, si lo que yo digo se corresponde con la realidad o no, pues una vez me llamaron la atención, ¿no? Y entonces me dice un alumno, no, Maquiavelo no se sentó a redactar El Príncipe en 1414, como usted dice, sino en 1413. Ahí me di cuenta de que yo estaba ya desnudo, ¿no? Es decir, que esa distancia que yo tenía, esa posición de privilegio que se montaba sobre el conocimiento era directamente accesible ya para cualquiera que me estuviera escuchando en ese momento. Mis amigos médicos se me quejan siempre de que no hay forma de que la gente se crea sus diagnósticos porque lo chequean con Internet y entonces aparecen incluso con fotos. Mire, ¿ve usted este grano? Es el mismo que tengo yo. Entonces, ¿por qué me dice usted que es esto y no lo otro?
Es decir, el poder se monta sobre la distancia. Y es la distancia la que permite que los que ejercen el poder puedan ejercerlo con legitimidad cuando estalla la distancia, cuando lo que impera es la proximidad, se acaba con esas posiciones de autoridad. Y esto tiene que ver con la democratización, en cierto sentido, del conocimiento. Siempre podemos acceder al conocimiento sin pasar por esas grandes lumbreras, esas personas que tenían tradicionalmente la llave de forma muy corporativa sobre determinados saberes. Para empezar, Wikipedia es un buen ejemplo. Ya no hace falta ir a la Enciclopedia Británica o a la Enciclopedia Espasa o la US, sino que uno puede ir directamente a Wikipedia e informarse, además con bastante seguridad de que aquello que va a encontrar, no siempre, pero con bastante seguridad de que aquello que va a encontrar es algo que se ajusta, diríamos, a los criterios mínimos de veracidad. Por tanto, este es un fenómeno que se manifiesta también respecto de los propios políticos, que ya no pueden hablar en nombre de la gente, o sea, que ya no representan o siguen representando a la gente una vez elegidos, porque la gente en todo momento puede llamarles la atención. No digas eso en mi nombre. Representar significa hacer presente a alguien, o sea, hablar, actuar, decidir a favor de otro, precisamente porque ese otro no puede estar presente, está ausente. Es como cuando vamos a hacer un poder a un notario. Entonces, claro, damos el poder a alguien porque yo no puedo estar presente en ese acto jurídico ante el notario. Bueno, pues nuestros representantes se encuentran también con que ya no se atreven o no se pueden atrever a hablar en nombre de otros porque esos otros están chequeándoles permanentemente y les llaman la atención. Bien, y luego está la crisis general de intermediación, eso casi no hace falta ni decirlo. El representante es un intermediario, y por tanto todo lo que significa intermediación se va anulando porque nosotros nos podemos valer de nosotros mismos para hacer cosas que antes hacían otros por nosotros. Como puede ser sacar un billete de avión. Ya no hace falta el intermediario de la agencia de viajes, ya no hace falta siquiera esa gente que está en el aeropuerto y que era la que nos daba una tarjeta de embarque. Eso todos nosotros lo resolvemos por nosotros mismos, y en el espacio de la economía está empezando a aparecer ese tipo de economía colaborativa donde las empresas de intermediación pierden crecientemente su poder. Y esto está ocurriendo también respecto de los medios de comunicación de masas, que eran intermediarios entre lo que existía en la realidad y la forma en la que se expresaba esa realidad a través de ellos. Ahora nosotros podemos enterarnos de lo que pasa en una manifestación en la Plaza Tahrir sin necesidad de leer un periódico, porque seguramente hay alguien a quien seguimos que tiene la capacidad de mandar una foto de qué es lo que está ocurriendo realmente en eso. Bueno, esto es algo que está ocurriendo, que está transformando nuestro mundo social y sobre todo nuestro mundo económico, y que afecta muy directamente a la política. Y el tercer punto es el de la lucha feroz por el mercado de la atención. O sea, el problema del espacio público es un problema de economía de la atención. La atención, como nosotros siempre podemos estar atentos de una manera muy limitada. O sea, es preciso que aquellos que compiten por nuestra atención consigan, en cierto modo, captarla. Piensen que hoy en día en cualquier país pues prácticamente uno puede acceder a 100 canales diferentes de televisión, un número ilimitadísimo de cadenas de radio, por supuesto periódicos online, hay miles de formas de informarse. Entonces, bueno, ¿cómo? O sea, hay una lucha permanente por captar la atención, y entonces eso lo que hace es incentivar un tipo de información donde predomina lo escandaloso, donde se incorporan elementos emocionales, porque nuestra emocionalidad enseguida se dirige hacia aquello que la convoca.
Acuérdense de ese pobre niño muerto en la travesía esa hacia Grecia, que apareció en Turquía, en la playa. Probablemente esa foto dio la vuelta al mundo precisamente y captó a todos nuestra atención, precisamente por su enorme capacidad para suscitar en nosotros pues, una emocionalidad primaria. Por tanto, esta lucha por captar a las audiencias, esta lucha salvaje, profundamente darwinista, lo que está es jugando en contra de un tipo de reflexión periodística más de argumentación, de deliberación, de opiniones más concienzudas, ¿no? Y lo que está predominando, por el contrario, es algo mucho más expresivo, mucho más emocional, mucho más dirigido a estos conjuntos de estados emocionales. Sí. Bueno, el hecho es que en la red, y aquí, por supuesto, todo lo abarca Internet, en la red aparecen lo que se ha dado a llamar esferas públicas desorganizadas. Es un término de Jürgen Habermas. Desde luego lo que impera es la pérdida de ese mundo común conocido. Ahora lo que se tiende es a la parcelización digamos, de lo que ocurre en el mundo a partir de nuestros propios intereses particulares, no nuestros intereses comunes. O sea, que cada uno de nosotros hace un uso muy subjetivo, tremendamente subjetivo, del mundo, digamos, del mundo de la información. Es más, el propio algoritmo de Google, como saben, tiende a remitirnos a páginas que sabe, ya el algoritmo sabe perfectamente que son las páginas que nos interesan por nuestro historial de manifestación de preferencias. Aquí es donde se produce una de las grandes revoluciones, se está produciendo precisamente aquí. A mí el que me empobrece más de todos los algoritmos es el de Amazon, que como sabe mis gustos de libros, siempre me recomienda libros que inevitablemente acabo comprando. O sea que ahí estoy perdido, ¿no? Yo siempre me digo, pero bueno, no seas tonto, ¿no ves que es un algoritmo, ¿no? Que te están tratando de engañar? Pero realmente da exactamente igual. O sea que... Y luego saben ustedes también que esto para aquellas empresas que viven de eso, entre otras Google, pero hay muchas más, con todo el tema de los Big Data, es la mejor manera de saber realmente qué es lo que la gente va a desear. Hay un ejemplo muy interesante. Cuando hubo la epidemia de gripe asiática, Google se ofreció a la Secretaría de Sanidad de Estados Unidos para hacer el seguimiento de por dónde va, cómo va la evolución de la enfermedad. Les dijeron que muchas gracias, pero que ellos tienen un sistema perfectamente diseñado para eso. Y les dijeron, bueno, nos tememos que no, que el nuestro es mucho más eficaz. Y efectivamente les hicieron una muestra y Google simplemente, siguiendo el mapa que de la frecuencia estadística superior a la normal de entradas como flu, gripe, o flu symptoms o Asian flu symptoms, simplemente con eso pudieron trazar perfectamente cómo se iba expandiendo la enfermedad. Esto sí que es poder, porque si ustedes saben que en un determinado país, un mercado, por llamarlo así, hay una distorsión estadística, la gente de repente pues empieza a meterse en Google para pedir, por ejemplo, ver muestras de faldas verdes, por ejemplo. Bueno, si Zara u otras empresas de este tipo tienen ese dato, ¿qué es lo que hacen? Pues pum, ponen faldas verdes en el mercado al día siguiente. Obama fue el primero que cuando iba a dar un discurso a determinadas localidades, lo que hacía era previamente saber, a través precisamente de una de estas empresas que venden este tipo de información, saber cuáles eran los temas que preocupaban a una determinada población. Por ejemplo, si iban a Detroit, pues bueno. Y entonces en su discurso incorporaba muchos de estos temas. Por ejemplo,
pues no sé, la gente preocupada por la seguridad, porque tiene ahí una demanda de empresas de seguridad que está por encima de la media en Estados Unidos. Pues su discurso concentrado en el tema de la seguridad. Y así sucesivamente. O sea que aquí hay un poder oculto que sobre todo a quien convierten enormemente influyentes es a quienes manejan, quienes tienen la capacidad para manejar estos filtros. Parece ser que el gobierno norteamericano ya en Utah está construyendo un lugar inmenso donde pueden tener acceso prácticamente a toda la información, ¿no?, que se genera a través de Internet en todo el mundo. Supongo que algunas mafias también tienen ocasión de poder beneficiarse de ello. O sea que estos son nuevas formas de poder que no conocíamos y que están a la disposición de personas y de empresas que no rinden cuentas públicamente de aquello de lo que hacen. Porque en los sistemas democráticos los políticos tienen que rendir cuentas por lo que hacen. Pero estas empresas poseen poder, pero no responsabilidad. Y esto está generando una inmensa distorsión. Piensen ustedes que vivimos en un mundo globalizado, pero vivimos en un mundo globalizado que a la vez es la sociedad del conocimiento. El saber es poder, se ha dicho siempre desde Francis Bacon. Scientia sibi potentia, es una frase así en latín categórica, ¿no? ¿Qué es eso? El saber es poder porque el saber permite anticiparse, permite establecer un control sobre el mundo y quien realmente tenga acceso a estas innovaciones en el conocimiento o a datos puros que después pues, ordenadores se encargan de filtrar. Esto es un poder verdaderamente extraordinario. Bueno, entonces aquí es un consumo fragmentado, un consumo, estoy hablando de noticias políticas fundamentalmente, que tienen la lógica del enjambre, he puesto ahí, que son privatizados. El término este de My Daily Me, es decir, mi diario, es de Negroponte, es decir, uno elige cuáles son los lugares donde se quiere informar y entonces todas las mañanas de repente pues recibe, yo lo hago también, recibe noticias de los periódicos que uno quiere sobre, por ejemplo, política europea, o sobre cualquier otro tema que le pueda importar a cada cual. Entonces, lo que hacemos con esto es privatizar nuestro acceso a lo que debería ser un foro público de intercambio. Lo que hacemos es encerrarnos dentro de nuestra propia burbuja, y dentro de un enjambre, que es el enjambre que produce esto que técnicamente se llama cámaras de eco o echo chambers, que lo que viene a significar es que uno grita y oye su mismo grito, porque todos somos afines, porque nos hemos incorporado a estos grupos de Internet donde todos los que seguimos siempre a la misma gente y donde no nos enfrentamos a posiciones diferentes, sino que nos enfrentamos, sino que confirmamos nuestros prejuicios porque los otros nos lo van repitiendo. Y esto lo que fomenta fundamentalmente, lo vamos a ver aquí en los siguientes, en eso que se llama balcanización, es decir, el espacio público se ha balcanizado. Balcanización significa que se ha fragmentado. Fragmentado en diferentes unidades que lo que hacen fundamentalmente es ocuparse precisamente de gestionar una comunicación centrada sobre sí mismos, donde además lo que se fomenta es el antagonismo con respecto a los adversarios de esa posición. Entonces uno puede seguir informaciones o webs o páginas de Facebook o Twitter de gente que está en contra de la tesis del cambio climático y lo que hace es reafirmarse una y otra vez porque solo se alimenta realmente de esas noticias, o a la inversa, alguien que está convencidísimo del cambio político pues sigue a gente que también pues comparte sus convicciones y uno pues se va haciendo cada vez, ¿no? Está cada vez más convencido de lo que ocurre. Pero lo que, digamos, la balcanización fomenta la polarización. Esto está estudiado empíricamente de una manera muy, muy extensa.
favorece la emocionalización, favorece la bronca entre unos enjambres y otros. El mundo de las redes sociales es un mundo que a través de enjambres que van volando, como si fueran enjambres de abejas, de un sitio a otro. Como saben, uno de los términos que se han puesto en boga cuando empezó todo esto de Internet es el cybermobbing, o sea, el mobbing cibernético, que consiste en insultos sistemáticos a otros, o bien los shitstorms o las shit showers, que son las tormentas de mierda. Perdonen, la traducción exacta es esa, no puedo utilizar un término más fino. Entonces, esto es lo que en cierto modo está funcionando, pero aquí he puesto tres aspectos que me parecen muy relevantes. El primero es que crean comunidad allí donde se está perdiendo. O sea, y esto es importantísimo. O sea, la gente no utiliza las redes sociales para informarse, fundamentalmente, aunque también, sino para sentirse con gente que es como ellos. O sea, que uno se incorpora para encontrar eco en sus posiciones. Si uno pertenece a un grupo católico antiabortista, pues de repente se mete en la red correspondiente o en las redes correspondientes y eso le va afirmando de que lo que dice no es algo extraordinario o excepcional, sino que hay millones de personas que también pueden compartir eso y se va afianzando cada vez más en esas ideas. Si no, nos explica muchas de las cosas que condujeron a la elección de Donald Trump, por ejemplo, o que condujeron al Brexit. Por tanto, esto de la creación de comunidad o unas cibercomunidades, me parece que es un aspecto muy importante. El segundo es que las redes son reactivas, no se dialoga o argumenta, ahí no hay deliberación, ahí hay insulto, hay afirmaciones, hay expresividad, esto me parece que es muy importante, hay muchísima emocionalidad, o sea, por eso encaja muy bien con esa visión del populismo. Estoy empezando a incorporar ya, digamos, esta descripción a lo que prometí al comienzo que iba a hacer, porque el populismo se monta sobre estos antagonismos. Entonces, por eso son todos los partidos comunistas, suelen ser en sus respectivos países los que mejor se manejan en las redes sociales. En España, por ejemplo, Podemos, que es un populismo de izquierdas, es quien mejor maneja con mucha diferencia, o el independentismo catalán, maneja perfectamente todo este conjunto de instrumentos, incluso pues dan instrucciones de dónde tienen que manifestarse, cómo tienen que ir operando, etcétera, etcétera. Y luego el tercer punto, que a mí me parece muy relevante, porque claro, la característica fundamental de los medios de comunicación tradicionales era que eran quienes observan la realidad, ¿no? Y por tanto nos discriminan entre la cantidad de cosas que pasan, aquellas que merecen la pena ser filtradas, ser rescatadas, ¿no?, del anonimato. Ustedes saben que hasta que no se habla de algo, ese algo no existe. Por eso he dicho antes eso de que no hay más realidad que aquella que aparece en los medios. Y además depende mucho de cómo la presentemos para que tenga un impacto u otro sobre la gente. Hay una frase del filósofo griego Epicteto que a mí siempre me ha gustado mucho, que dice que no son los hechos los que estremecen a la gente, sino las palabras sobre los hechos. Y que los hechos en sí mismos son neutros, pero dependiendo de cómo los presentemos a una audiencia, esos hechos pueden ser aterradores, o pueden ser banales, o pueden ser irrelevantes, ¿no? Entonces, bueno, los medios tradicionales, por lo menos, que compiten entre sí, pues siempre han procurado expresar las noticias que saben que pueden tener impacto de la manera más dramática posible, y por tanto ahí también hay una apelación, la había ya en la sociedad mediática, una apelación a esa emocionalidad. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los medios de comunicación lo que hacen es algo así como el análisis de metarealidad, es decir, los medios de comunicación observan cómo las redes sociales observan aquello que ocurre en la realidad, incluso aquella realidad que los propios medios producen. O sea, hay un acontecimiento y enseguida queremos saber cómo se refleja ese acontecimiento en Twitter, en Facebook, y
hacemos artículos sobre el impacto que ha tenido un determinado acontecimiento en un determinado momento en un lugar u otro. Entonces, claro, curiosamente los medios de comunicación tradicionales se ocupan cada vez menos de la realidad y se ocupan más de esa realidad virtual que se crea en la red. Es decir, que es una observación recursiva, ¿no? Una observación de segundo orden. Observan lo que otros observan e informan sobre esa observación. Esto me parece interesantísimo porque al final, claro, el problema es dónde está la realidad al final si lo único que hacemos es describir formas de contemplar esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy interesante porque realmente toda observación de realidad exige después a alguien que la observa y toda observación forma parte de la realidad observada. Esto, perdonen, no puedo evitar ser teórico-político y de vez en cuando tengo que meter alguna tontería de estas. Pero bueno, un poco lo que vengo a decir es que la Revolución Francesa no existe. Lo que sabemos sobre la Revolución Francesa es porque había gente que la estaba viviendo y escribió lo que estaba aconteciendo. Y luego otros interpretaron lo que esas personas habían escrito, por ejemplo, Carlos Marx, y entonces la observación de Carlos Marx forma parte inevitablemente del objeto observado, es decir, de la Revolución Francesa. No podemos entender la Revolución Francesa sin la observación marxiana. A esto es a lo que me refiero, ¿no? Con lo cual, cuando los medios de comunicación tradicionales empiezan a funcionar así como meta-observadores, entonces yo creo que es cuando tenemos que echarnos a temblar, ¿no? Entonces hay como dos realidades paralelas, esta virtual y la otra, muy entrecomillado, real. Sí. Patologías. Vamos a ver, aquí vamos a entrar en esta discusión sobre la posverdad, pero voy a tratar de hacerlo de una manera didáctica, porque yo creo que ha habido un exceso de comentarios sobre la posverdad sin realmente acabar de definir lo que es. El primer punto tiene que ver con algo a lo que no se presta la debida atención y es, la conexión multimedial a través de la cual nosotros accedemos al mundo. O sea, nosotros no solamente accedemos al mundo a través de la prensa, sino que accedemos al mundo a través de la ficción, series de televisión, cine, el cine convencional, por supuesto televisión, por supuesto también aquello que somos capaces de observar nosotros directamente. Hay una conexión medial continua donde lo real y lo ficticio acaban difuminándose. Fíjense que he puesto la ficcionalización de los hechos y la factificación de las ficciones. O sea, hay una hibridación multimedia a la hora de describir qué es lo que pasa. A la antepenúltima, ¿me puedes pasar? Siguiente. Es la primera foto. Siguiente. Anda, ¿no está? Mira, a ver. Ay, perdón. Sí, sigue pasando, a ver. Ahora debería venir después. Ah, aquí está. Este es un tuit que apareció en una cuenta de un señor que se llama Frank Underwood, que por supuesto no es el Frank Underwood normal, no es el actor, sino que es un señor que tuvo una señora que tuvo la oportunidad de conseguir ese nombre para una cuenta de Twitter antes de que cayeran en la serie, lo tuvieran en cuenta en la propia serie, que esto ha ocurrido mucho en Twitter. Como ustedes saben, hay un personaje que yo sigo mucho que se llama Dios, ¿no? Que es el titular de una cuenta de Twitter y realmente, el primero que tuvo esa idea es fantástico, ¿no? Porque puede hacer como si Dios tuiteara, lo cual me parece sorprendente. Bueno, entonces aquí dice Life imitates art, o sea, la vida imita al arte. Es decir, esta escena de Trump con Putin había ocurrido ya en la serie. Fíjense que además el ruso se parece un poco a Putin. El mismo gesto, las mismas sillas, incluso la forma en la que se siente al ruso, es previo. Es decir, vamos a ver,
¿Qué nos dice más sobre la Casa Blanca? ¿Lo que leemos sobre Trump y lo que hoy allí ocurre o lo que vemos en la serie de televisión donde Frank Underwood hace sus trastadas, ¿no? Hay gente que dice que no, que quien realmente define cómo opera el poder dentro de la Casa Blanca es Frank Underwood y que no es lo que sabemos en otros lugares. Yo recuerdo que cuando empezó Podemos, ellos reconocieron públicamente que ellos lo que querían llevar a la política es la visión esta de la búsqueda por la hegemonía del poder que uno puede contemplar en Juego de Tronos, la serie Juego de Tronos. Es más, en la primera entrevista que tuvo Pablo Iglesias con el rey, Felipe VI, lo que le regaló fue un conjunto de DVDs de la primera temporada de la serie de Juego de Tronos para que el rey tuviera que atenerse, ¿no? Supiera que atenerse. O sea, este es el tipo de hibridaciones a las que estoy haciendo referencia. Hay un libro que le recomiendo mucho de un joven español, que yo creo que es periodista, que no es académico, que se llama Javier Lesaca, que tiene un libro que se llama Armas de seducción masiva, donde explica la estrategia que sigue el califato de ISIS para llevar a cabo su publicidad. Ya no lo hace como hacía Bin Laden, ¿no? Con una serie de vídeos aburridísimos de rezos islámicos, ¿no? Y luego después se llama la yihad, que eran aburridísimos, sino que lo que hacen es jugar con incorporarse a escenificaciones que tienen mucho que ver con este mundo de la ficción, ¿no? La forma en la que ejecutaron a ese pobre, algunos de estos periodistas que tenían detenidos, ¿no? Representaba exactamente la escena de la película esta Ten, iban vestidos, además se les ponía el mismo, esa especie como de traje naranja, etcétera. Es decir, que lo que hacen es incorporarse incluso a grupos de fans de algún cantante de adolescente, o sea que han penetrado perfectamente en esta nueva lógica multimedial y entonces no se anuncian como ISIS, sino que sus mensajes los van dejando dentro de redes a las que acuden fundamentalmente todos los jóvenes y entre ellos también, por supuesto, jóvenes islámicos. La idea, por tanto, es seducción. Ya hemos visto que para captar la atención cada vez es más difícil el mercado de la atención. Entonces lo que se trata es de seducir. Y hay muchas formas de seducción, pero a uno se le seduce de una manera o de otra dependiendo de quién sea, qué grupo pertenece, etc. No se seduce igual a un grupo religioso que a un grupo de adolescentes a los que se quiere adoctrinar en la yihad, sobre todo si son islamistas, fundamentalmente viviendo en países europeos, que es su objetivo, ¿no? Que es su target group, y es fundamentalmente a los que trataban de incorporar a su lucha. Bueno, pues esta ficcionalización de la realidad, ¿no? o factificación de lo ficticio, que esto parece una paradoja, esto forma parte de todo ese conjunto de reflexiones que se viene haciendo sobre la posverdad o sobre la política posverdad, que se llama también posfáctica, como saben, porque realmente de lo que se trata es de dar más importancia a las emociones que a los hechos. Eso que ven, volvemos al anterior de texto, ahí. Esa definición que ven, dices, pues verdad es aquella información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público. Es el borrador primero con el que va a operar la Real Academia Española, que va a incorporar el término posverdad, como ya lo incorporó el Oxford Dictionary, que viene a ser poco el diccionario también, que dota de, digamos que es el punto de referencia de cuáles son los términos que se van incorporando a la lengua inglesa. Por tanto, aquí lo que se ve es que hay una conexión muy directa entre emoción y tendencia a creerse o no determinadas cosas. No se atiende a los hechos, se atiende fundamentalmente ¿hasta qué hora?
Hemos empezado a media. Sí, bueno, yo creo que todavía tenemos. Es hasta las 5, ¿no? ¿A qué hora? Ahora. Bueno, ya acabo muy rápido. Bueno, voy a tratar de ir muy rápido. Vamos a ver, aquí el tema está en... sí, bueno. Aquí el tema es la movilización política de los afectos. Es decir, de lo que se trata es de apelar a las emociones, no de apelar a la razón. Importa lo que se siente, no lo que es. Esa distinción que viene ya de los griegos de pathos y logos. Pathos es lo pasional, lo afectivo. Logos es lo cognitivo, lo racional. Pues lo que se está haciendo ahora es tratar de diluirla, de tal manera que lo que se siente al final parece que es, cuando algo es muy sentido, equivale a que tiene muchas razones. Hay un ejemplo que fue fascinante de ver, el de Newt Gingrich, lo pueden ver en internet, en una entrevista que le hicieron. Él venía sosteniendo que en la época de Obama, habían crecido enormemente la criminalidad. Y entonces le pusieron unas estadísticas en el programa de televisión donde le entrevistaban, donde se veía cómo la criminalidad había caído sistemáticamente desde la primera presidencia de Obama. Respuesta de Greenwich, dice, no. Dice, a mí no me importan las estadísticas, a mí me importa lo que la gente siente que es verdad. Es decir, la verdad no tiene un valor objetivo, dirigido a la convicción a través de la cognición, sino que digamos, está sujeto a una decisión que es pasional, que es afectiva. Por tanto, los afectos por encima de los hechos. Vamos a ver, todos ustedes vieron las fotos estas donde se comparaba la toma de posesión de Obama y la de Trump. Obviamente hasta los seguidores de Trump sabían que había menos gente en la inauguración de Trump que en el otro, pero no lo dijeron. Se trataba de transmitir la idea de que eso que ven los ojos da igual, porque aquí de lo que se trata es de ganar en el choque de representaciones, ¿no? En la guerra en torno a la definición de qué es lo real, que realmente aquí es donde está. Esta guerra de representaciones es donde se juega generalmente toda la lucha política. Y entonces, bueno, pues había que insistir en que había tanta gente o más gente cuando cualquier persona se daba cuenta inmediatamente de que eso no era así. Esto condució también a un desprestigio del experto, a veces con muchísima razón. Eso también David Gough, el ministro de, creo que no me acuerdo de qué era, del Interior o algo así, del anterior gobierno británico de Cameron, en el debate sobre el Brexit. Él estaba a favor del Brexit. Lo que alguien le dijo, no, pero los expertos dicen que esto del Brexit va a ser malo para la economía británica, bla, bla, bla. Entonces él contestó, mire, estamos hartos de los expertos. No nos importa lo que nos dicen los expertos, entre otras razones, porque todos, y en esto sí tienen mucha razón, todos los expertos también se compra el conocimiento experto. Es decir, un mismo objeto puede ser analizado de muchas maneras dependiendo de cuál es la metodología que aplicamos y, por tanto, los políticos se presentan muchas veces con sus estudios que justifican cuál es su posición. Entonces, por ejemplo, el gobierno, hace poco lo vivimos en España, el gobierno dice que esas cifras sobre el aumento de la pobreza en España no son reales y trajo su informe hecho por expertos, y la oposición también su informe hecho por expertos que decía exactamente lo contrario. Entonces, claro, cuando el conocimiento experto se convierte, se deforma y no sigue, siguen criterios comerciales más que realmente criterios de ajuste a la realidad en lo posible, pues entonces, si se degrada de esa manera, pues lógicamente pierde su prestigio, entonces casi se puede decir cualquier cosa sobre la realidad. Yo escribí un libro que tenía que ver con la mentira, que se llamaba La mentira os hará libres, donde la tesis fundamental consistía en señalar
que hoy en día es muy difícil acceder a una verdad compartida por la sencilla razón de que asociamos poder pronunciarnos libérrimamente sobre cualquier cosa, lo asociamos a nuestra propia libertad. Y que, por tanto, además tendemos a encubrirlo con pasiones, es decir, que nos implicamos nuestro yo en la defensa de una determinada realidad. Entonces, o de una determinada opción. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que no necesitamos defender nuestras opiniones, porque decimos, es mi opinión y punto. Vivimos en un país libre, que cada uno puede ver el mundo como quiere. O sea, que de una manera extraña, los sistemas democráticos están siendo deformados como consecuencia precisamente de esa interiorización muy subjetiva de que aquello que ocurre siempre puede ser visto de una manera diferente dependiendo de quién sea el observador. Y esto es terrorífico, porque entonces hemos dejado ya de tener un mundo común al que poder referirnos cuando hablamos de esto es lo que ocurre o esto no es lo que ocurre. Por tanto, hay un descrédito de la verdad, mentiras sin control, mentir no importa, siempre se ha mentido, lo nuevo es que ahora no importa. Acuérdense que lo que pasó el pobre Bill Clinton cuando se le ocurrió decir eso de yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer, Mónica Lewinsky. Entonces todo empezó a convertirse en un problema sobre la semántica de a qué se refiere lo de relaciones sexuales, ¿no? Si a relaciones sexuales se refiere a sexo pleno, coito, o si basta toqueteos para que eso sea relaciones sexuales. Como los protestantes en Estados Unidos por relaciones sexuales, sexual intercourse, significa relaciones plenas, Clinton se libró. Pero si no, estaría fuera. Piensen lo que se supo de Trump antes de las elecciones, incluso antes de ser elegido por el establishment republicano, cuando decía eso de grab the pussy, y prefiero no tener que traducirlo. O sea, la gente supo que era peor, más depredador que Bill Clinton, da igual, es de los míos. Es como de eso del Padrino, ¿no? Es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Entonces ahí es donde, bueno, da igual, ¿no? Es decir, y esto lo que nos muestra es cómo realmente esta polarización creciente del mundo de la política lo que está es desprestigiando el valor de la verdad en nombre de las posiciones políticas de unos y de otros. Luego, muchas veces lo que no se quiere es, no se busca mentir, sino que uno hace un uso muy responsable a la hora de afirmar una realidad u otra, que es lo que se llama bullshit, ¿no? Porque el mentiroso sabe la diferencia entre un mentiroso y un bullshitter, que es alguien que dice chorradas, decimos en España, o tonterías, o chuminadas, también decimos. Bueno, hay muchos términos, imagino que ustedes tendrán también alguno local. La idea es que, bueno, el mentiroso sabe cuándo dice mentiras, o sea, que sabe dónde está la verdad y sabe cuándo miente. Mientras que el bullshitter, y Trump, aparte de mentiroso, también es un bullshittero, o un Berlusconi, pues bueno, digamos que desprecia el tratar de tomarse el tiempo suficiente como para saber si algo es verdadero o falso. Simplemente lo expresa. Y bueno, esto cada vez prolifera más. Esto no es posverdad en términos estrictos, pero se le aproxima bastante porque tiene mucho que ver con ese desprestigio de la verdad. Y aquí han tenido mucha responsabilidad, digamos, el enfoque posmoderno, esta idea de Nietzsche de que no existen hechos, que hay interpretaciones, ¿no? Que todo vale, que cualquier interpretación pues, puede sostenerse, que nunca hay una interpretación definitiva de qué es lo que ocurre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me encantaría poder seguir con esto, pero no tenemos tiempo. Lo último es un tema que sí me preocupa, que es el que las redes lo que están generando es la aparición de un individualismo narcisista frente a la idea esta de conciencia cívica, es decir, el espacio público generaba conciencia cívica porque es el lugar de encuentro
donde nosotros nos encontramos con otros, participamos conjuntamente con ellos del debate en torno a aquello que nos es común. Ahora hacemos un uso fundamentalmente individualizado, particularizado, narcisista de lo que ocurre. Esta mañana hemos estado hablando también de esto. Es como si el mundo solo cobrara sentido a partir de un selfie que yo me hago con la realidad. Entonces, claro, de la realidad me interesa cómo encajo yo en esa realidad. Y entonces, ¿cómo encajo yo cuando estoy delante de la Mona Lisa? La Mona Lisa me importa, no me importa nada. Importa mi carita con la Mona Lisa detrás. Y esa es nuestra actitud ante el mundo y, por tanto, hemos perdido esa relación que tradicionalmente caracterizaba a los sistemas republicanos, democráticos, ¿no? Y ha aparecido un nuevo sujeto que está privatizado y que a la vez es un narcisista, pero que no se ha dado cuenta de que está siendo un títere de las estrategias de dominación del neoliberalismo. Primero porque se le induce a un consumo total y luego por algo que me parece que es una idea fascinante que le leí a ese filósofo surcoreano alemán que se llama Byung-Chul Han, tiene un nombre genial, que dice que ahora no hace falta que nadie nos explote porque nosotros ya nos autoexplotamos. Antes trabajábamos porque alguien nos inducía, ¿no? nos amenazaba con que si no trabajábamos había... Ya. Sí, acabo con esta frase. Bueno, quedaba una foto, me parece, ¿no? Y ponla porque esa es una foto buena. Y entonces ahora lo que, digamos, el criterio es que nosotros no necesitamos que nadie nos explote porque ya nosotros velamos por la autoexplotación. O sea, estamos tan identificados con nuestro rol y queremos impactar tan positivamente sobre el mundo que el jefe no hace falta que nos diga lo que tenemos que hacer. Nos anticipamos a las órdenes del jefe. Yo reconozco que me autoexploto. O sea, yo trabajo mucho más de lo que yo necesitaría trabajar y debo ser también un pelele de una marioneta del neoliberalismo, porque la verdad es que reconozco que nadie me necesita explotarme, yo mismo me autoexploto. Es decir, que aquí lo que nos encontramos son con todo un conjunto de fenómenos que son nuevos, que merecen análisis muy detenidos, pero que todos ellos, si nos fijamos, apuntan a un tipo de características que son esas que describí tan brevemente de lo que es el populismo. Este es un chiste maravilloso cuando se discutía eso de la posverdad. El roto es uno de los que normalmente siempre tienen un chiste diario en el diario El País. ¿Sí te acuerdas cuando el mundo aún era real? Sí, qué aburrimiento. Bueno, muchas gracias. ¿Nos da tiempo? Vale, muy bien. Muchas gracias. Me han dicho que podemos hacer una ronda rápida de algunas preguntas que vamos tomando de golpe y luego yo trataré de responderlas lo mejor posible. Sí, serán ronda breve de preguntas. Por favor, 3 preguntas son las seleccionadas. Y por favor, no den una ponencia o una contraponencia, Sí, sino hagan una pregunta. Muy breve. Hola, primero felicitaciones. ¿Dónde va a parar todo esto? Porque es... ¿Dónde está? No le veo. Aquí. Yo tengo, tengo 56 años y me asusta para dónde va. ¿Dónde va, crees tú, esta realidad? ¿Hacia dónde termina? Gracias. ¿Alguna más? Vamos a sumarlas. ¿Por acá? ¿Me ayudan? Gracias. Sí, contestó. Hay que preguntar. Hola, buenas tardes a todos. Buenas. Quiero preguntar, en base a lo que usted dijo, ¿cómo, bueno, yo tengo 30 años y también tengo el mismo miedo que el caballero? Yo creo que tú deberías tener más miedo que el caballero. Te queda mucho más. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se combate la posverdad, de lo que usted expuso? Eso. Buena pregunta, sí, señor.
está haciendo la señal. Gracias. ¿Ya? Ah, fantástico, muy bien. Hay otra pregunta, a ver. Bueno, yo por acá. Ah. Bueno, yo soy más joven, así que con mayor razón estoy mucho más asustado. Y me gustaría saber cuál cree usted que es el rol que debe tener el Estado, por un lado por el populismo, cómo manejarlo, y por otro lado sobre los espacios públicos. ¿Cómo se puede destinar o cuál es la mejor forma para que el Estado se encargue sobre el rol de los espacios públicos y, bueno, el generar comunidad? Eso Bueno, vamos a ver, yo creo que el problema se va a resolver. Hemos iniciado un proceso en el que tenemos muy poco control realmente de lo que está ocurriendo, sobre todo mediante las redes sociales. Pero vamos digamos, si vivimos en la mentira, al final la realidad se toma su venganza. Siempre ha sido así. O sea, por mucho que se engañara al pueblo británico respecto del Brexit, el pueblo británico al final se va a dar cuenta que el Brexit fue una mala opción. Por mucho que las redes sociales incentivaran a elegir a Trump, estoy convencido que los ciudadanos norteamericanos acabarán, todos ellos, no solamente una parte o casi todos ellos, dándose cuenta del inmenso error que fue elegir a Donald Trump. O sea que al final yo creo que se volverá a estos gatekeepers, que puede que sean nuevos, puede que no sean los de toda la vida, porque necesitamos que alguien nos ordene el mundo. Estas razones porque no tenemos tiempo para hacerlo. El problema es que todos estos cambios se caracterizan por ir a una velocidad espeluznante y que esta no es más que una parte de los problemas que tenemos. O sea, que tenemos otros problemas que son, por eso es muy importante que seamos capaces de debatir sobre esos problemas que son los de verdad importan, la robotización, si va a sobrar el trabajo, qué hacemos con esas élites que se han ido de madre, ¿no? Esas élites internacionales, con ese aumento espectacular de la desigualdad. Hay problemas infinitamente más importantes, ¿no? Que ver qué pasa, por qué Francia, ¿no? se siente amenazada por la inmigración islámica. Francia debería sentirse amenazada por otras cosas, entre otras por la inteligencia artificial o porque sus productos ya son menos competitivos en la nueva sociedad global, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que poner el foco sobre un futuro que nos da miedo, pero al que no tenemos más remedio que comenzar a controlar desde el presente. Y la única manera de controlar el futuro desde el presente es afrontando los problemas, sabiendo que cuando nos referimos a algo, ese algo está perfectamente definido. Y no empezamos a discutir ya si los robots no son una amenaza o si va a ser el fin del mundo y acabar como... ¿Cómo se llamaban estas de esta película también maravillosa de esto de Schwarzenegger, esta de Terminator, ¿no? O sea que ya al final acaban incluso con la humanidad. Los robots van a quitarnos, en la inteligencia artificial van a quitarnos una proporción muy grande del trabajo, pero bueno, podemos empezar a pensar, a ver cómo introducimos una renta básica de reinserción, cómo podemos compartir el trabajo, cómo podemos pensar en otras formas de trabajo. Y eso no lo podemos dejar, ¿no? Esos son los auténticos problemas y no muchos de los problemas que se nos presentan a través, digamos, del discurso populista. Aunque el discurso populista hay algo en lo que tiene toda la razón, que es en esa escisión cada vez mayor entre los de abajo y los de arriba. Esto me parece que es algo que cualquier persona con 2 dedos de frente lo ve, pero no se puede simplificar porque también el populismo lo que es incapaz de ver es que no existe un pueblo, sino que eso que llamamos los conceptos colectivos normalmente nunca se corresponde con la realidad. Hay muchos pueblos, ¿no? Es un concepto muy fragmentado y que sobre todo no se pueden simplificar los problemas. Estamos en un mundo donde hay 2 grandes amenazas, una polarización entre, por un lado, una visión muy tecnocrática de la política, donde quien decide tiene que ser quien conoce los problemas, el conocimiento experto, esas élites tecnocráticas, por un lado. Por tanto, ahí no hay alternativa. Y también los populismos, donde dicen qué es lo que hay que hacer, que es justamente lo contrario,
es lo que supuestamente interesa al pueblo, pero digamos se anula esa pluralidad de opciones que también forma parte de, digamos, de los deseos de determinados sectores dentro del pueblo. Por tanto, yo creo que yo creo que tenemos que escaparnos de esos dos extremos que al final conducen a lo mismo, que es a negarnos la posibilidad de ver dónde reside la pluralidad de soluciones. Y luego, respecto de cuál es el papel del Estado sobre los medios de comunicación, yo creo que el papel del Estado debería ser el mantener medios públicos de comunicación, ¿no? Que aunque no se vendan, aunque la gente no los siga, es importante que existan, porque ahí lo único es que todos sabemos que los medios públicos de comunicación al final se ponen al servicio de quien quiera que haya ganado las últimas elecciones, ¿no? Por lo menos lo que ocurre en España. No sé, pero imagino que la BBC es otro caso diferente. Y en España, dependiendo de quién gobierna una comunidad autónoma, los medios públicos de la comunidad autónoma pues están al servicio del gobierno de turno de cada una de las comunidades autónomas. Pero por ahí tiene que estar la solución. Yo no veo otra. Y lo de siempre, educación. Yo creo que la educación en los medios, me parece, la alfabetización mediática cada vez va siendo algo más necesario y desde luego tremendamente deseable. Bueno, sí. Creo que no tenemos más tiempo. Muchas gracias.